a ir comenzando con esta charla con Charles Bess. Es muy fácil de resumir qué significa para nosotros Charles. Es sin duda uno de los mejores ilustradores y dibujantes que uno puede encontrarse en el panorama actual, ya desde hace muchas décadas, de la industria. Mirando un poquito hacia atrás se pueden ver un montón de características en su trabajo y de rastros en él que lo unen total y absolutamente a un festival como el nuestro, ¿no? Que transita por los géneros de la fantasía, el terror y la ciencia ficción, aunque en su trayectoria evidentemente el predominio casi absoluto de estos tres géneros, el ingrediente al 99% es la fantasía. Ya desde sus primeras influencias, como alguien que buscaba abrirse camino como ilustrador, siempre ha tenido una creencia especial por los mundos de fantasía, por los mitos, por el folclore y un poco por lo orgánico. Hay dibujantes de lo inorgánico, como por ejemplo era Juan Jiménez, que sabía desgranar, hacer un mecanismo por imposible que fuera aquello que hacía y que pareciera perfectamente funcional y verosímil. Y está para mí el exponente del mejor dibujante de lo orgánico ahora mismo, que sin duda es Charles Bess. Él puede hacerte el árbol que quieras o la criatura mitológica o fantástica del universo y que funcione. Esto puede parecer una tontería, pero en realidad es algo muy difícil, pensadlo. Todos sabemos mucho más de lo que incluso sabemos que sabemos. Te dibujan 50 dragones y tú dices, este dragón no puede funcionar. Y dices, ¿has visto alguna vez algún dragón, tío? ¿Cómo vas a decirme que puede funcionar o no? Pero todos sabemos cómo son los reptiles, todos sabemos cómo son los pájaros, todos sabemos unas normas de lo que nos rodea, hay unos hilos de los que todos formamos parte, y ese conocimiento nos hace decir lo que funciona y lo que no funciona. Hay algunos genios que consiguen llevar esto mucho más allá y hacer que sea verosímil, siguiendo estas reglas, el concepto más demencial o maravilloso o con más sentido de la fantasía que podéis pensar. Y para mí el mejor, como decía, de todo el escenario actual y de probablemente mucho tiempo es Charles Bess. Así que lo primero que me gustaría preguntarles es, ¿qué significa para ti la fantasía y por qué dentro del mundo de la fantasía te has encontrado tan especialmente cómodo, has encontrado tu hábitat en esta fantasía tan repleta de naturaleza, de lo orgánico, como decía antes, y de lo vivo? I enjoy fantasy because it's more in the woods, amongst trees, buildings that are slightly slumping from age. I love myths and I love folk tales. I have many books and I've read most of them. And it just, it makes me happy to draw these things, and that's really why I draw them. So I'm glad that some other people are happy when I draw them. Me gusta desde siempre la fantasía. Yo me encuentro cómodo paseando por un bosque también. Me gusta contemplar edificios que se están combando con el paso del tiempo y están a punto de derrumbarse. Me encanta el folclore, me gusta mucho leer, tengo muchísimos libros y me he leído la inmensa mayoría de ellos. Y lo que me encanta es dibujar sobre las cosas que me gustan, encontrar ese hueco, y por eso dibujo lo que dibujo. También reconozco que es muy satisfactorio ver que hay otras personas que también lo disfrutan. Bueno, pues vamos a tocar algunas pinceladas, porque el tiempo no da para más y su trayectoria es muy dilatada, a algunos de los trabajos más significativos, y vamos a conocer a través de él también algunas personas importantes para todos los aficionados al mundo de la fantasía. Antes de entrar en su terreno más personal, me gustaría recordar con él ese momento en el que ese ilustrador está buscando trabajo, entra en contacto con gente también maravillosa como los miembros del estudio, como Maika Luta, y cómo llega a introducirse primero en el mercado un poquito más mainstream, ¿no? Donde ya había empezado antes, pero como quizás su primer trabajo grande fuera el estandarte del pueblo. Short answer will work, right? I was interested in, I wanted to make a living
off my art. And I was living in a smaller town, and I had met this artist, Michael Kaluta, who I already really loved his work, but he turned out to be a charming guy. And he was in the process of, he had a 2-room apartment in New York City, and he was taking half of it and sharing, and taking all that and putting it in a studio that he was sharing with Jeffrey Jones, Bernie Wrightson, and Barry Windsor Smith. And so he had an extra room, and he didn't want his girlfriend to move in with him. So he asked me to move up. I rented a car, put everything I could in it, and drove to New York City. And I did my clothes in the bathtub, and I ate a lot of peanut butter and jelly sandwiches. And it took 2 or 3 years before I ever had an editor call me. But because I knew Michael and then all the people at the studio, I would hang out at their parties, and I met editors, one in particular, Archie Goodwin, who's a fantastic writer and editor, and he asked me to do a story for Epic Illustrated, which was a Marvel magazine, but not a mainstream superhero kind of magazine. And it took me 8 months to do 8 pages, because I was very intimidated. But from there I moved on further into Marvel, into eventually doing my first graphic novel, The Raven Banner, and then a little bit later a Spider-Man graphic novel. Lo cierto es que me encantaba el dibujo de un tipo que se llama Michael Kaluta, que es un dibujante extraordinario. Lo había conocido en mi ciudad natal en una de las visitas que hizo, y resulta que cuando nos conocimos, pues no solo descubrí que era un extraordinario dibujante, sino que es un tipo fantástico. Y Mike Kaluta tenía un piso de 2 habitaciones en Nueva York. Una de las habitaciones era el estudio en el que él dibujaba, pero en aquella época se había mudado para compartir estudio con unos compañeros suyos que eran Barry Windsor Smith, Jeffrey Jones y Bernie Wrightson. Y la habitación, que era el estudio de Kaluta, quedaba vacía. Kaluta no quería que su novia se fuera a vivir con él, así que me dijo: tío, vente a casa y te quedas conmigo. Y eso es lo que hice. Recogí todas mis cosas, las metí en un coche y me fui hasta Nueva York. Durante una buena temporada lavaba la ropa en la bañera y comía sobre todo sándwiches de mantequilla de cacahuete y mermelada. Tardaron 2 o 3 años, pasaron 2 o 3 años antes de que los editores empezaran a llamarme para ofrecerme trabajo, pero yo iba aprendiendo a mejorar mis dibujos, y gracias a que conocí a Michael me invitaban a todas las fiestas del estudio, y ahí fue conociendo a un montón de editores y a gente muy interesante y muy buena gente, entre ellos Archie Goodwin, que era el editor de Epic, que era una revista de Marvel donde hacían cómics pues menos comerciales o más alejados de lo que mejor vendía, y Archie me encargó que hiciera una historia corta para la revista, para Epic. Tardé 8 meses en hacer 8 páginas, porque realmente pues me intimidaba lo que me habían encargado, y era la primera vez que trabajaba para Marvel, pero al final, cuando las entregué, se quedaron satisfechos, y a partir de ahí me surgió la oportunidad de hacer mi primera novela gráfica, que fue efectivamente El Estandarte del Cuervo, y luego me encargaron una novela gráfica de Spider-Man. Esta novela gráfica, Espíritus de la Tierra, creo que se titulaba, mucha gente la considera una especie de anomalía dentro de tu trayectoria, pero a mí me parece que realmente no lo es, porque te llevas el personaje a tu terreno, lo llevas a Escocia, y hay el típico chiste que es, no me acuerdo qué película salía: ¿cómo fastidias a Spider-Man? Ponerlo en un sitio donde no pueda agarrarse a ninguna parte. Bueno, él lo hizo. Y me gustaría que nos contaras eso, ¿no? ¿Cómo fue llevarlo, trabajar con un personaje tan diferente a todo lo demás que hiciste, y cómo fue de cómodo o no llevarlo a tu territorio? Oh, well, I love the Highlands of Scotland, and I thought I was not going to spend 70 pages drawing
So I sent him off there, and I thought it would be interesting to have him in a situation where he couldn't swing away from whatever villain he ran into. Spider-Man is a character that I read as a young man, and I did gymnastics in high school thinking about being Spider-Man. When eventually I moved to New York City, and there's beautiful architecture way up high in those in the skyscrapers, and I thought how fun that would be to be able to swing up there and see all that stuff. But the impetus for doing the book was actually to make enough money to buy a house. You have to be practical sometimes, and it worked. So yay! So Spider-Man been very, very good to me. La verdad es que me encantan las Highlands, esa zona montañosa de Escocia, y dije, mira, si voy a hacer una novela gráfica de 70 páginas con Spider-Man, lo que no voy a hacer, desde luego, es ponerme a dibujar ventanitas en cada viñeta. Así que me llevé al personaje a mi territorio. Hubiera sido... Spider-Man normalmente sale balanceándose, lanzando la tela de araña de un lado a otro, y yo me planteé, ¿y si le quito esa posibilidad? ¿Cómo va a resolver el conflicto que tenga con el malo con el que se encuentre? Y lo logré, me dejaron que me llevara a Spider-Man a mi terreno, como decías, y meterlo en un sitio donde no pudiera largarse balanceándose de un sitio a otro. Spider-Man era uno de los cómics que yo leía cuando era niño y para mí tuvo una gran importancia. Cuando era pequeño yo quería ser gimnasta, me metí en el equipo de gimnasia porque quería ser como Spider-Man. Luego ya se me pasó la idea, pero el caso es que cuando me mudé a Nueva York empecé a mirar la arquitectura, los elementos arquitectónicos que había en lo alto de los rascacielos y pensaba, es verdad que tiene que molar muchísimo lo de ser capaz de ir de uno a otro balanceándote y lanzando tus telas de araña. Pero os reconozco que el ímpetu, que la motivación principal para hacer la novela gráfica era hacer la suficiente pasta como para poder comprarme una casa. Ya sé lo de la fantasía, pero a veces también hay que ser pragmático. Así que eso es lo que hice, me salió bien la jugada y le estoy muy agradecido a Spider-Man. Pronto, bueno, haces una serie de cómics más, por los que vamos a pasar un poquito por encima para llegar a otro momento muy importante en tu carrera como autor de cómics y como ilustrador, que es conocer a Neil Gaiman y colaborar primero en ese número de los libros de la magia, luego ya encargarte de 3 números, creo que fueron de la serie de Sandman, empezando con el 19, el Midsummer Night's Dream, una historia de metalenguaje preciosa alrededor de esta obra de Shakespeare, y ya tuvo que ser, me imagino, como una especie de flechazo instantáneo, ¿no? Quizás el autor que más se puede parecer a los creadores de cuentos de hadas de ahora de la actualidad y con una sensibilidad más adecuada para esto, y un autor que, como en este caso tú, que lo entendía a la perfección. Me lo imagino así como sonando Lobbies in the Air, cuando lo conocisteis. Cuéntanos un poquito cómo fue conocer a Neil Gaiman y cómo fue este amor a primera vista que os ha unido tanto desde entonces. There's several stories to tell, but when I met Neil before he was Neil, and I was at San Diego Comic-Con, and we could stand in the aisles and talk, have a conversation, and nobody stopped. Nobody wanted any books on, which is not going to happen today. And we talked about doing an issue of Sandman, and we talked about a particular writer, James Branch Cabell, who's a very early fantasy writer that we both appreciated. But later on he told me he approached his editors at DC for me and suggested that I do an issue of Sandman and Books of Magic. And their comeback was, Charles Vess, he's a superhero artist, isn't he? Why would you want him to draw your book? And he had to explain to them what I really did. But as soon as we started talking, we had read most of the same authors in the fantasy field, and we could speak in a sort of a shorthand, exchanging information, and we still do that. And his writing is pretty good, you know.
It's, as I've gotten older and done more work, I want to work with authors. If I'm gonna work with an author, I wanna work with someone that will challenge me, but know sort of what I want to do. And we had some very pleasant experiences drawing, so no complaints. Hay varias historias que tienen que ver con esta pregunta, pero diré que conocí a Neil antes de que Neil fuera Neil. Lo conocí cuando todavía podíamos encontrarnos y pararnos en un pasillo en la Comic Con de San Diego y empezar a charlar sin que llegara nadie para pedir una firma ni nada por el estilo. Hoy en día sería eso absolutamente imposible. Recuerdo que cuando nos conocimos, no solo me ofreció hacer un número de Sandman, sino que también empezamos a hablar de James Branch Cabell, que es un autor de fantasía que nos gusta mucho a los dos, y a partir de ahí entablamos una cierta conexión. Más tarde, Neil me ha contado que se puso en contacto con los editores de DC para decirle, oye, que quiero que Bess haga algunos números de Sandman y también que haga unos cuantos de libros de la magia. Y que los editores de DC le dijeron, ¿a Bess? Pues si ese tío hace superhéroes. Y fue Neil el que tuvo que explicarles realmente quién era yo y a qué me dedicaba. El caso es que tuvimos una conexión instantánea porque desde el momento en que empezamos a hablar descubrimos que los dos habíamos leído prácticamente a los mismos autores de fantasía y creamos una especie de código para comunicarnos entre nosotros como notas breves o una especie de taquigrafía que todavía seguimos utilizando y que nos permite transmitirnos información con mucha rapidez. Me gusta, según me voy haciendo mayor, pues trabajar con autores que me planteen algún tipo de reto. Me gusta poder seleccionar un poco los proyectos en los que me meto y siempre quiero ver si voy a trabajar con alguien que me plantea un reto pero que entiende lo que quiero hacer. Encima, en el caso de Neil, no solo es que nos entendamos muy bien, es que encima tipo mal del todo no escribe. Y lo que quiero es, como dibujante, encontrarme con alguien que es capaz de hacer eso, crearme un reto y al mismo tiempo que me conozca lo suficiente para saber qué es lo que se me da mejor y qué es lo que me gusta hacer. Creo que las experiencias han sido muy buenas y me encanta haber sido su dibujante. Cuando le preguntas a un autor por cuál cree que es su mejor trabajo, de cuál está más contento, siempre te dicen ese tópico de, bueno, mi mejor trabajo yo creo que está todavía por llegar, es ese que tengo ahora mismo sobre la mesa. Y si esto fuera así, esto fuera verdad, pues el mejor cuadro de Picasso sería el último, la mejor canción de los Rolling sería la última. La realidad suele ser distinta, ¿no? Yo tengo muy claro para mí que hará cosas extraordinarias, pero que uno de los picos, si no el pico en su carrera, para mí el trabajo más relevante desde el punto de vista gráfico es el que hizo en Stardust, ¿no? Que además es una de mis obras favoritas a todos los niveles, ya sabéis, también adaptada al cine, pero me parece que en esas 175 ilustraciones no solo conoces a los personajes y puedes ir a Muro, sino que prácticamente sientes Muro y sientes todo lo que hay allí, ¿no? Yo no sé tú cómo recuerdas este trabajo, que como digo me parece una obra maestra y una obra imprescindible en la fantasía en general, independientemente del medio del que hablemos. Wow. Okay. Neil and I were at a convention in the desert, American desert, and we had already agreed that our issue of Sandman 19 was going to be up for an award, and we agreed that we weren't winning. I believed this so much that I was back at the hotel playing ping pong. When a friend of mine burst through the door and going, "Quick, Charles, you have to go back. It won. They're taking photographs." And that night, Neil found me with a large bottle of champagne, which we shared. And we walked out underneath the desert, and he started telling me the story of Stardust. And then, you know, he stopped and he said, "Well, would you be interested in drawing that?" I'm like, "Yes, please." Then it was a long process, lots of contractual stuff, but it was, the first piece I did was based on a dream that I had where I was in the woods with Neil, deep, deep woods. And he was telling me the story of Stardust, and I kept feeling like someone was listening in on this story. And when I looked up, it was the god Pan hovering in the trees. And I went, well, I'm going to paint that.
So I did, and it became, but I painted it as Neil became Tristan, and I became Yvain, and Pan stayed like Pan. And that was the very first painting. I did a lot of paintings that were done before the text was actually written, because we were, Neil had written a little, say, 2-page synopsis of the story, and I was working off of that. But they needed to sell C pieces. We spent a while selling it as a project. It was very different than most things were being published at the time. And he would, at first he sent me a copy of his manuscript. It was handwritten, illegible to me. I could not read it. I started circling words that I couldn't understand, and as they became more circles and there were words, I had to send it back to him. And then he would call me up on the phone and read me several chapters, and I have that all recorded, which is really fun to listen to. And he would write parts of the story just because he wanted to see me paint it. So that's a wonderful thing as an artist, to work with a very good writer that's trying to collaborate. It was quite, and I don't know if this is available in Spain yet, but there's a book that I wrote called The Art of Stardust. Titan did it, and it's my personal history of Stardust with lots of art that's never been seen, and new things. It's a nice book, with an intro by Neil. That's all. Neil y yo estábamos en un salón del cómic en una convención en el desierto de Estados Unidos y estábamos a la espera de ver qué pasaba con el número 19 de Sandman, que había sido nominado a un premio bastante importante. Y estaba convencidísimo de que no iba a ganar. Los dos estábamos convencidos de que no íbamos a ganar. Tan convencido estaba que en el momento en que hacían público el fallo, yo estaba jugando al ping-pong en el hotel en el que me alojaba con un amigo, y de repente se abre la puerta, entra un amigo corriendo y me dice: tío, que habéis ganado, corre, tienes que volver a la convención, que quieres sacar fotos. Y así fue. Aquella noche Neil vino a buscarme con una botella de champán y bebimos un rato, estuvimos charlando y salimos a pasear por el desierto. Estábamos los dos solos por el desierto, bajo las estrellas de noche, y me empezó a contar lo que era la historia de Stardust. Y un momento determinado se paró y me dijo: ¿te gustaría dibujarla? Yo dije: sí, por favor. Así que ahí es donde surgió el proyecto. Fue un proceso bastante largo, con un montón de cuestiones contractuales que había que resolver y demás, pero el origen de mis ilustraciones y de mi trabajo viene de un sueño que tuve, un sueño en el que Neil y yo estamos de paseo en mitad del bosque, en lo más profundo del bosque, y él me está contando la historia de Stardust. Y hay alguien que está cotilleando, que está escuchando, que está flotando en el aire tratando de escuchar lo que decimos. Y ese alguien es el dios Pan. Y según me desperté, me puse a hacer esa ilustración. Lo único que hice fue un par de cambios. Neil se convirtió en Tristán y yo me convertí en Yvain. Y Pan siguió siendo Pan, eso sí, claro. Esa ilustración surgió antes incluso de que Neil me hubiera enviado ningún texto, antes de que tuviera nada con lo que trabajar. Neil me pidió que hiciera un par de ilustraciones más mientras iba haciendo la historia, porque íbamos vendiendo el proyecto poco a poco, casi por piezas, enseñándolo. Era un proyecto muy poco habitual para lo que se hacía en la industria editorial en aquel momento, y nos estaba costando un poquillo convencer a las editoriales de que lo publicaran. La primera copia que recibí del texto de Stardust era un manuscrito, y cuando digo manuscrito quiero decir del puño y letra de Neil. Lo había escrito él a mano. Y el problema es que para mí su letra es ilegible. Entonces, claro, yo empezaba a leer y decía: ¿quién pone aquí? Y ponía un círculo. Y aquí, y ponía un círculo. Y ya cuando vi más círculos en la página que palabras, le dije: mira, Neil, esto no puede ser, así no vamos a ninguna parte. Así que lo que hizo Neil fue llamarme por teléfono y contarme la historia por teléfono. Y mientras él me la contaba, yo la grababa. Y
esa grabación todavía la tengo y es un gustazo oírla de vez en cuando. Además, me decía, oye, voy a escribir parte de la historia en función de esta ilustración que tienes. Y eso es una maravilla para un ilustrador. Que un escritor, y encima uno tan bueno como Neil, te diga, voy a hacer algo en función del dibujo que tú has hecho, es maravilloso, porque quiere decir que no solo es un tipo con mucho talento, sino que está dispuesto a colaborar, que está dispuesto a participar. No sé si se ha editado ya en España, pero hay un libro que se llama El libro de arte de Stardust, que es un proyecto que he llevado yo a cabo, donde lo ha publicado Titan Books en el mercado anglosajón, y ahí cuento mi historia personal, mi relación personal con el proyecto de Stardust. Se incluyen ilustraciones que nunca antes han visto la luz, se incluyen cosas que tienen que ver con cómo fue mi vivencia personal con el proyecto, y tiene también una introducción a cargo de Neil. Otro de los trabajos que han salido tuyos recientemente editado en España es la edición maravillosamente ilustrada que hiciste del trabajo con Ursula K. Le Guin de su ciclo de Terramar. Cuando nosotros empezamos con el Celsius era uno de los nombres que más nos hubiera gustado tener aquí, pero ya era muy mayor y ya no hacía viajes interoceánicos. Entonces lo más parecido que va a poder ser a conocer un poquito más de ella es que nos cuentes cómo fue trabajar en este proyecto, porque dijiste en alguna ocasión que tuviste la suerte de poder tener un desarrollo del proyecto muy en contacto, ¿no?, con Úrsula. Entonces el trabajo se puede ver ahí, os lo recomiendo, es un libro imprescindible y con estas ilustraciones pues ya es la edición definitiva, creo. Pero cuéntanos un poquito del proceso y cómo fue y cómo era Úrsula. I first read the Earthsea books in 1970, and I'd reread them over the years. They were magnificent books for me, and I was around her at a convention once, and I was too shy to go talk to her, because I went, what can I say, but gee, you're real good, which I've learned later, you really ought to just go ahead and say. No author minds that. But when this project came about through my editor I was working with, Joe Monti, and the publisher of this imprint, he said that Ursula was aware of my work and that she liked it, but she was only going to work with someone she liked personally. So my audition was to call her up on the phone and talk. And it did make me a little nervous, shall I say. I was told this on a Friday, I wasn't going to call her till Monday, so I had lots of weekend to sweat. But when we did talk, we had a marvelous time. She's really smart, witty. She does not suffer fools. And I got the job, of course. So I spent 4 years sort of trying to swim into her brain and see the world that she saw there. Because in our conversations, no one had ever listened to her. When she talked to artists or publishers, they would always put a white person on the cover of the books, and they were specifically written as people of color. And if she made any questioning of that, the marketing would say, well, we can't sell fantasy to black people or whatever. And she would shake her head and get furious and probably say various things to her husband, then husband. But this was her opportunity to get the book the way she wanted it to look. And it was very exciting. We exchanged so many emails, it's thousands and thousands of words. We spent about a year going back and forth on what her dragons looked like. And she even had a little drawing that she had done. She did art. She self-published little pamphlets with her poetry, and she would draw the covers to these things. She sent me a couple of them, but she sent me the drawing of the dragon
She said, Charles, I couldn't figure out how to draw the wings, so I didn't put them on there. You know? So it was very interesting process. And then we achieved Dragon, and then we were off and running, and she made comments on every single piece. Sometimes those drawings would go through 4 or 5 iterations before I arrived at a drawing that she liked. And it was very thrilling, wonderful to work with her. And my plan was, once I was done, we lived on opposite coasts. She lived on the West Coast, I was on the East Coast. And I was gonna fly out there with all the originals and show them to her. But she passed away before I could do that. But she had seen all the art, so that was good. And it was a long project, it was very intense. At the end of 4 years, it was kind of like, no matter how much you like it, you're like, oh, now I can relax. And then she passed away, and then my editor called me up and said, Charles, we found a last Earthsea story written in her papers, and we're going to put it in the book, and we'd like you to do one more drawing for it. So I did. It was very touching, and it was a story that I realized that she and I had emailed back and forth about certain aspects of the story, and that was really very nice. It's called Firelight. It's in the book, and it's the only piece of artwork I'm keeping from the book. I'm building a studio, so I've sold all the artwork to help me build the studio. It was certainly a highlight of my career. Leí Terramar en los años 70, hace más de 50 años ahora, y llegué a coincidir en una ocasión con Úrsula K. Le Guin en un salón del cómic, en un evento de estos. Y lo que pasa es que me dio muchísima timidez acercarme a saludarla, y yo pensaba, ¿qué hago? ¿Qué le digo? Jo, Úrsula, eres buenísima. Lo tenía que haber hecho. He aprendido con el paso del tiempo que no conozco ni a un solo autor o autora al que le moleste que alguien se le acerque y le diga, es que eres buenísimo, es que eres buenísima. Es algo que nos gusta a todos. Este proyecto de la edición ilustrada de Terramar surgió gracias a la labor de Joe Monti, que era el editor del proyecto y que fue el que nos puso en contacto. Me llamó un día y me dijo, mira, Úrsula busca a alguien para la edición de Terramar, conoce tu obra, le gusta tu estilo, pero no trabajará con alguien que le caiga mal. Tienes que caerle bien para poder trabajar juntos. Así que si no le gustas como persona, esto no va a poder salir adelante. Y te va a hacer una especie de prueba. Y esa prueba era simplemente una conversación por teléfono. Esto me lo dijeron un viernes. Y ella me iba a llamar el lunes. Y claro, me pasé el fin de semana dando vueltas, sudando y nerviosísimo. Cuando por fin hablamos, me pareció que era absolutamente maravillosa. Es una persona inteligentísima, era una persona inteligentísima, con muchísimo ingenio, que no soportaba las tonterías, ni mucho menos, y me encargó el trabajo. Y me pasé los 4 años siguientes intentando meterme de lleno en su cabeza, nadar dentro de su cabeza, si queréis, para ver cómo era la imagen real que ella tenía de Terramar. Por ejemplo, yo sé que nadie le había escuchado, y eso le cabreaba muchísimo a Úrsula, en lo relativo a la edición de los libros. Ningún ilustrador de los anteriores, ningún editor de los anteriores le había hecho puñetero caso, porque ella siempre decía, en la portada quiero una persona de color, no una persona blanca. Y los editores decían, ya, pero ¿cómo vamos a vender fantasía si no hay una persona blanca en la portada? No vamos a vender fantasía a la población negra de Estados Unidos. Y ella estaba cabreadísima, porque la imagen que tenía estaba muy clara desde el principio. Yo me la imagino, subiéndose por las paredes y con el que era su marido en aquella época, pues aguantando el chaparrón mientras ella se desahogaba. Me pareció realmente emocionante el poder hacer justicia a lo que ella había tenido en mente desde el principio. Intercambiamos desde entonces centenares de correos electrónicos, miles de palabras. Tardamos más de un año en encontrar el aspecto del dragón, en poder darle el aspecto que ella quería.
ella me mandaba algunos dibujos, porque dibujaba, entre otras muchas cosas, y me mandaba algunos dibujos que tenía, y no lo hacía mal del todo. Úrsula se autopublicaba, se autoeditaba pequeños recopilatorios de poesía, y la portada de esos pequeños recopilatorios los hacía ella. Y cuando llegó el momento del dragón, me mandó el dibujo, me dijo: Charles, ya lo tengo, me faltan las alas, que no sé cómo hacerlas, no sé cómo ponérselas, pero el resto ya está. Dije: venga, ya se las pongo yo. Fue un proceso bastante interesante, bastante intenso, pero una vez tuvimos al dragón, las cosas fueron rodadas. Ya empezamos a hacer las ilustraciones y ella me hacía comentarios sobre cada una de las piezas. Tuvimos muchísima interacción y realmente me parecía emocionante. Estuvimos 4 o 5 años buscando la forma de llevar todo aquello a cabo. Hay una serie de modificaciones que fui haciendo, y hay dibujos que tuvieron pues hasta 4 o 5 versiones antes de lograr dar con la versión definitiva de la ilustración. Y me emocionaba el poder trabajar en este proyecto. Teníamos la idea de que una vez lo hubiéramos acabado, yo me iría a verla. Vivíamos en costas opuestas de Estados Unidos. Yo estoy en la costa este, ella estaba en la costa oeste, y la idea era ir con los originales en la mano para que ella pudiera verlos y para poder enseñárselos, pero por desgracia falleció antes de que eso pudiera ser una realidad. Sí sé que había llegado a ver todas las ilustraciones, pero no pudo llegar a verlas en persona. Fue un proyecto muy largo, fue un proyecto muy intenso, fue un proyecto muy bonito, pero claro, por mucho que te guste un proyecto, si le has dedicado 4 años de tu vida, cuando por fin lo acabas, lo que dices es y por fin te puedes relajar un poco. Pero al poco de sentirme yo así, al poco de su fallecimiento, el editor me llamó y me dijo: oye, hemos encontrado entre los papeles de Úrsula una historia inédita de Terramar, así que necesitamos que hagas una ilustración más para esa historia inédita. Es una historia que está incluida en la edición en inglés, y para mí fue un momento realmente muy conmovedor. Iba a poder aportar algo nuevo a una historia de Úrsula K. Le Guin. La historia se llama Firelight y está incluida en el tomo recopilatorio en inglés, y de todas las ilustraciones es la única que me voy a quedar para mí para siempre. He vendido las demás ilustraciones del libro porque me estoy construyendo un estudio y eso cuesta bastante dinero, así que las he ido vendiendo, pero esa en concreto va a ser para mí para siempre. Después de haber leído tanto, como ya nos ha contado Charles que ha leído, y de tener, yo creo que imposible, mejor escuela que ese intercambio de conversaciones frecuentes con Neil Gaiman, ese intercambio incansable de mails con Úrsula K. Le Guin, o me imagino con otros de sus colaboradores habituales, como el escritor Charles Dellin y tantos otros, que era cuestión de tiempo, yo creo, que se sintiera preparado para lanzarse al otro lado y escribir una novela. Sin embargo, ha tardado, se ha hecho de rogar. Pero finalmente Queen of Summer's Twilight ya existe de momento en el mercado americano. Creo que ha traído nuestro querido Ian Waits unos cuantos ejemplares para la venta, o sea, para los que leáis bien inglés yo no dejaría pasar la ocasión. Y me gustaría que nos contara un poquito cómo fue esta experiencia, ¿no? De lanzarse a la piscina y por fin decidir, yo creo que ahora mismo ya puedo escribir yo también. Bueno, y luego si está contento con el portadista que le eligieron. One morning I woke up and I had a dream still in my head, and I was in this dream looking down at a vast field of dead grass with black trees dotting it, and there were 2 people on a motorcycle going across this grass, leaving a line of fire behind them. And I went, and I got up and thought of, there's a folk singer, Richard Thompson, and he has a song, Vincent Black Lightning, which is about a motorcycle. So I went, oh, well, that would be the motorcycle. And then as I got in the car and drove into my studio, the 2 people on the motorcycle started talking. And I listened. And every day for weeks and weeks and weeks, they kept talking. And I would jot this down, because I'm not a fool. And this was a gift from wherever it came from. And eventually had what amounted to a novel in very rough form.
And that was 12 years ago. And I've worked on it since then, and my various friends of mine that are writers have read it and offered critiques, which has led me back to rewriting vast sections of this book. It was very thrilling. I went through the process of dealing with 2 different agents who wanted to represent me. Both of them read the novel at different times, but they read the novel and said, it's a good novel, but you're an old white man and your protagonist is a young black girl. And we don't think people will get mad at you for doing that. But here was, the idea came from wherever, and I was obeying the idea, and so I took it back and I wrote some more on it, and eventually found Ian Waits, who's a publisher in the United States, who really enjoyed the book and wanted to publish it, so there we go. And now I have copies. He's got, I think, 20 copies to sell up here, but it will be coming out officially in September. And it's a thrill to actually have this. I've done lots of writing over my lifetime, both in comics and not. I have a little treasure trove of short stories I wrote in high school that were as Ray Bradbury as I could possibly make them. and I've written since then, so it felt very good to have an actual book, a text novel. The thing that's starting to drive me a little crazy is when I talk about it online and people ask me, and how many illustrations are in it? And I have to go, there are no illustrations in it. And but I had a tough time working with a cover artist, you know. And I just knew what I wanted and did it, and then I hand drew the title lettering, and it all seems to have worked out. So I like to do many things. I've done sculpture and also theater design. It's always good to get out of your little groove. Una mañana me desperté después de haber tenido un sueño, y en ese sueño estaba contemplando un campo en el que la hierba estaba totalmente requemada y había un montón de árboles ennegrecidos, y ese campo lo estaban atravesando una pareja que iba en moto, y la moto dejaba atrás de sí un reguero de fuego, una línea de fuego, y la verdad es que dije, esta imagen mola. Me gusta esa idea, quiero seguir explorándola. Hay un cantautor norteamericano que se llama Richard Thompson, que tiene una canción que se llama Vincent Black Lightning, que es una canción sobre o Vincent Rayo Negro, que es una canción sobre una moto, y decidí, bueno, pues ya tengo el nombre de la moto también. Así que pensé que perfecto, ya iba teniendo un par de elementos. Luego iba en coche hacia mi estudio para ponerme a trabajar y empecé a escuchar la voz de los dos protagonistas. Me hablaban en la cabeza y yo les escuchaba, y durante semanas me fueron contando lo que les ocurría. Y como no soy tonto del todo, empecé a escribir lo que me iban contando. Y para mí esta historia es un regalo que no sé de dónde viene, no sé cuál es su origen, pero vamos, venga de donde venga, estoy encantado porque se convirtió en una novela. Así, escribiendo estas notas, conseguí tener mi primer borrador. Esto hace unos 12 años más o menos, y desde entonces he estado trabajando en esa historia. He estado escribiendo y reescribiendo. Se le he pasado a algunos de mis amigos que son escritores para que me hicieran las críticas que les parecieran oportunas. He reescrito varios pasajes. Ha sido un proceso realmente muy emocionante. A lo largo de este proceso, dos agentes distintos se han puesto en contacto conmigo para representarme. A los dos les gustó la novela, en cada uno de en distintos momentos, pero los dos me dijeron, hay un problema con esta novela, aunque nos gusta, la has escrito tú, y tú eres un varón blanco, y tienes a una protagonista que es un varón blanco de una cierta edad, y tienes a una protagonista que es una joven afroamericana, y eso va a cabrear a mucha gente.
Yo le dije, vale, lo que quieras, pero que la historia surgió así y quiero ser fiel a la historia que he ido conociendo. Así que reescribí una serie de pasajes una vez más, seguí trabajando en la novela y acabé por presentársela a Ian Waits, que es un editor británico que también publica en Estados Unidos, y le encantó la novela, me dijo que la quería publicar tal cual está. De hecho, está a punto de salir a la calle y me parece que ha traído como unos 20 ejemplares aquí al Celsius, o sea que si os apuráis igual podéis hacer con alguno, y saldrá oficialmente en septiembre. Eso sí, ha sido muy emocionante escribirlo. Llevo toda la vida escribiendo. Sí, es verdad que he trabajado sobre todo en el mundo del cómic, pero llevo escribiendo toda la vida. Tengo una especie de cofre del tesoro en el que guardo algunos de los relatos y las historias que he ido haciendo desde que era jovencito. Tengo incluso relatos de cuando estaba en el instituto y trataba de ser todo lo Ray Bradbury que podía, acercarme todo lo posible a su estilo. Tengo más historias por ahí guardadas, pero esta es la primera que adquiere forma de novela, que se convierte en un libro. Una de las cosas, eso sí, que me molestan un poco, o que me molestaron cuando anuncié el proyecto, cuando anuncié que iba a publicar una novela, cuando lo dije online, es que me empezaron a llegar las preguntas de ¡ah, qué guay! ¿Cuántas ilustraciones va a tener? Ninguna. Es un libro, una novela que he hecho yo, ya está. Lo que tiene razón, de todas formas, es que ha sido bastante difícil la relación con el portadista. No acabábamos de entendernos. De hecho, tanto es así que tuve que hacer yo algunas de las cosas de la portada, como por ejemplo rotular a mano el título del libro. No sé, me gusta ponerme un poco a prueba, me gusta hacer cosas distintas, me gusta hacer lo que me divierte, lo que me satisface y sobre todo lo que me obliga a salir un poco de mi rollo habitual. Bueno, nos vamos a saltar, como ya sabíamos, trabajos súper interesantes como Rose, tu aportación al universo de Rose de Jeff Smith, muchas de las portadas que hiciste para sagas que todos conocemos, como la de Juego de Tronos, las colaboraciones que decía antes con Charles. Tú se limita al Príncipe Valiente y muchas cosas, porque no quiero que la última pregunta sea para otra cosa que no sea para el libro de Book of Paradise Sagas, un trabajo que te acompañó durante muchos años hasta tener su forma definitiva, que por fin la tuvo y que me gustaría que nos contaras un poquito de este libro, ¿no? I've always liked English and Scottish story songs. They're called ballads, but I can't play music, nor can I sing. Lord, you don't want to hear me sing. So I didn't think I'd ever be able to join in this folk tradition of carrying these songs into the future. But a friend of mine, Charles DeLint, writer, sent me a script to draw, and it was an adaptation of one of these ballads. And the light bulb clicked. I realized, of course, I could do comic book, graphic narrative versions of all these stories that I would like. And I contacted writers, and everyone gladly supplied me scripts. I self-published the first several issues of it. And it was a great reception. I was no fool. I got Neil Gaiman to write a script for the first issue, so it sold rather well. And then my wife was in a car accident, and I couldn't, the books were selling well, I was making money from them, but it meant there was a 2 or 3 month time lag of getting money for what you were doing. So I had to quit them. And eventually I sold it to a larger publisher, and it sold very well and went out of print. Then I sold it to another publisher, and it's been produced in Italy and France, never Spain. You bad boy, you. And it was, okay. Okay. And it's something very close to my heart. It's black and white. It's very dense. I don't know. I did the first works for it in 1995. I don't know whether my eyes would even focus on those lines anymore. As you get older, it gets a little wobbly. But it's work that is very close to my heart. I love what I did for it, and I'm very happy to see it keep growing and going. So.
Me encantan las historias tradicionales escocesas e inglesas. Me encantaría poder contribuir a esas canciones, pero se me da fatal lo de escribir ese tipo de baladas. Además, eran textos cantados en las canciones, y lo de oírme cantar, vamos, ni se os ocurra, porque no se lo deseo a nadie. Así que pensé que nunca iba a poder hacer una aportación a la tradición de las canciones populares, hacer que siguieran avanzando y que fueran hacia adelante. Hasta que un amigo mío, el escritor Charles Telint, me envió una serie de canciones y de poemas para que hiciera ilustraciones y los adaptara con mis ilustraciones. Y entonces pensé, puedo hacer lo mismo. Se encendió la bombilla y dije, esta es la manera en la que puedo contribuir a las canciones populares y a su difusión. Me puse en contacto con varios amigos que son guionistas y me autoedité los primeros números. La verdad es que la recepción fue muy buena. Le pedí a varios guionistas, como digo, que escribieran historias para mí, y como no soy tonto de todo, como os decía antes, en el primer número había un guión de Neil Gaiman que se vendió de maravilla. Pero al poco de empezar con la serie, mi mujer tuvo un accidente bastante grave de coche y me dediqué a atenderla sobre todo. Y aunque la colección estaba vendiéndose bastante bien, requería tiempo y encima tardas como 2 o 3 meses en que te vaya llegando el dinero. Así que dejé el proyecto de lado y acabé por vendérselo a una editorial que lo publicó y se agotó la edición. Y con el paso del tiempo lo volví a vender y ha llegado al mercado italiano, al mercado francés, al mercado español no, por lo menos de momento. Y la verdad es que es una obra en blanco y negro que es bastante densa, el estilo de dibujo es bastante denso. Empecé a trabajar en este proyecto en 1995 y creo que ya no sería capaz ni de centrar el ojo en las líneas. Según te vas haciendo mayor, pierdes precisión en la vista y ahora ya creo que esas líneas, vamos, no es que no las pueda dibujar, es que las veo y me parece prácticamente algo borroso. En cualquier caso, es un proyecto muy cercano a mi corazón, un proyecto al que le tengo mucho cariño, y me encanta ver cómo ha ido creciendo con el paso del tiempo y cómo ha ido avanzando y siguiendo hacia adelante. Bueno, pues la verdad que tenemos muchas cosas que agradecerle a Charles. Lo primero es recordar que, bueno, es un lujo que hayan venido una maleta escondidos hasta aquí 20. Yo creo que a mí me dijeron que eran más, o sea que será para que corráis si lo compráis antes para asegurar el sold out, ¿no? Pero la verdad que merece la pena, porque saldrán unos meses y que tengamos unas copias aquí en el Celsius, la verdad que está muy bien. Pero no es el primer lujo que nos regala Charles. El año pasado ya nos regaló el maravilloso cartel de nuestro 10º aniversario, y así aprovecho también para darle las gracias, pero sobre todo porque tengo una sensación cuando me enfrento a su trabajo, ¿no? Yo, por ejemplo, tengo gafas, como esto es una obviedad, pero no tengo demasiadas dioptrías, o no tenía la última vez que me hice una revisión, vete tú a saber, pero yo más o menos consideraba que veía bastante bien. Entonces, de repente un día te las pones y dices, no, espera. Así que ver bien es esto. Bueno, pues vaya diferencia. Cuando lees el 90% de las obras que te gustan con ilustraciones de gente, en muchas ocasiones muy talentosa, te parece que todo está bien. Pero cuando luego lo ves ilustrado por Charles Bess, es como cuando me puse las gafas. Dices, ostras, así que así huele este mundo, o sea que así da la brisa en la cara, así son los sonidos, ¿no? Que no estaba escuchando bien. Y eso es de un valor incalculable para que nos gusta sumergirnos a tope en todos estos mundos maravillosos. Por todas estas cosas y por muchas más, y por escaparse a pasar unos días con nosotros, y por todos todavía los trabajos que tiene por ofrecernos, incluso por esta novela, como decía, que nos ha traído antes y que esperamos que pronto vea la luz en castellano, no me queda más que pediros un muy fuerte aplauso para Charles Bess.